Hola, mi nombre es Alessa Nayeli Cerezo Estrella, estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, docente Byron Gudiño. Les voy a hablar acerca de las inferencias. ¿Qué es una inferencia? En lógica se denomina inferencia al proceso mediante el cual se obtienen conclusiones determinadas a partir de un conjunto específico de premisas. Es decir, cuando una conclusión deriva lógicamente de lo planteado en sus premisas, se dice que ésta se infiere de aquellas. La palabra inferencia proviene del latín y se compone por el prefijo in, hacia, y el verbo ferre, llevar o conducir a, de modo que puede comprenderse como el proceso lógico que lleva de una premisa a una conclusión, o también que trata de descubrir el sentido lógico entre las premisas y las conclusiones. De hecho, las inferencias son el objeto primordial de estudio de la lógica, que las clasifica y organiza según el tipo de razonamiento empleado para obtenerlas del siguiente modo. Las inferencias obtenidas por deducción, es decir, por el uso de argumentos válidos que permiten extraer el sentido implícito en las premisas. Las inferencias obtenidas por inducción, proceso opuesto al interior, en el que se busca una conclusión general, universal, a partir de premisas singulares. Las inferencias obtenidas mediante probabilidad, que consiste en hallar conclusiones más o menos posibles a partir de la frecuencia con que se manifiestan las premisas. Las inferencias obtenidas mediante el razonamiento estadístico, que a partir de un porcentaje conocido de elementos concluye la posibilidad de que ciertas condiciones sean satisfechas. La validez de una inferencia no se radica en la verdad o falsedad de sus premisas, sino en la validez del razonamiento que conecta premisas y conclusiones. Así es posible obtener conclusiones verdaderas o falsas a través de un procedimiento válido de inferencia. Por ejemplo, es posible inferir que si todos los hombres son mortales y María, al ser mujer, no es un hombre, entonces María puede ser inmortal. Ejemplos de inferencias. Son ejemplos de inferencias los siguientes razonamientos. Todos los planetas conocidos son redondos y la Tierra es un planeta, de modo que la Tierra seguramente sea redonda. Si amanece todos los días, es seguro que mañana amanecerá de nuevo. Si de una población de 100 personas, 70 no comen carne, es posible afirmar que la mayoría de la población es vegetariana. Si todas las cosas caen eventualmente, cuando arroje una piedra, eventualmente caerá. Seguimos viendo ejemplos de pensamiento lógico. Luis cortó un artículo del periódico para su amigo. La inferencia sería: usó tijeras para cortar el artículo. A mi hermano se le cayó el huevo. La inferencia sería: el huevo se rompió. La señora compra detergente. La inferencia sería: va a lavar. Él rindió un buen examen. La inferencia sería: es un buen estudiante. Ellos no hicieron las tareas. La inferencia sería: el maestro los amonestó. Santiago hizo bien los ejercicios físicos. La inferencia sería: es un buen deportista. Mi abuela compró comida. La inferencia sería: ya comió. Mi papá se fue a dormir. La inferencia sería: llegó de trabajar. ¿Qué es la analogía verbal? A continuación veremos qué es una analogía verbal. La analogía verbal es una forma de razonamiento donde se utiliza la comparación entre dos términos o ideas que guardan cierta similitud o semejanza entre sí. Requiere de un proceso intelectual en el que la persona debe contar con un conocimiento previo, pues también puede compararse dos realidades o ámbitos distintos. Por ejemplo, cuando decimos la escarcha de su pelo, estamos aludiendo que a una persona tiene canas, pues la comparación recae sobre lo blanco de la escarcha y lo blanco de las canas. Otra analogía verbal podría ser la existente entre juventud y primavera, pues ambos conceptos se refieren al florecimiento y plenitud de la vida. Esta forma de razonamiento es muy útil para desarrollar capacidades en diferentes ámbitos del conocimiento, pues permiten correlacionar distintos aspectos que constituyen una misma realidad. Por otra parte, no siempre la analogía verbal puede entenderse fuera del idioma o dialecto en que se dice, es decir, su significado no es literal y no puede traducirse de un idioma a otro fácilmente. Por ello tiene una carga cultural importante, debiéndose conocer las relaciones de comparación entre las palabras según los diferentes idiomas y diferentes culturas, así como su contexto. Azul es a cielo, como verde es a tierra, árbol, fruta, hierba. La respuesta correcta sería hierba.
ya que el nexo que existe es de la relación lógica, el azul es cielo y la hierba verde. A continuación veremos otro ejemplo. Limpiar es a ensuciar, como subir es a soñar, bajar, escribir, comer. La respuesta sería bajar, pues la relación que existe en la premisa es de anatonimia. Ensuciar es lo contrario de limpiar, de modo que bajar es lo contrario de subir. El río es la canoa, como la carretera es a coche. El sol es al día, como las estrellas es a la noche. Gallina es a huevos, como vaca es a leche. Izquierda es a derecha, como horizonte es a vertical. Los minutos son a las horas, como los meses a los años. Los oídos son a la escucha, como los ojos a las miradas. Manejar es automóvil, como montar es a caballo. A continuación veremos analogías numéricas. Las analogías numéricas se refieren a similitudes encontradas en las propiedades, orden y significado de arreglos numéricos, donde llamaremos analogía a dicha similitud. Se conserva en la mayoría de los casos una estructura de premisas e incógnita, donde una relación u operación se verifica en cada una de ellas. Usualmente las analogías numéricas requieren un análisis cognitivo, el cual obedece a diferentes tipos de razonamiento que clasificaremos a fondo más adelante. Tipos de analogías numéricas. Según las operaciones y características de las premisas, podemos clasificar las analogías numéricas de la siguiente forma. Por tipo de número, pueden tomar en cuenta distintos conjuntos numéricos, siendo el hecho de pertenecer a dichos conjuntos la similitud entre las premisas. Números primos, pares, impares, enteros, racionales, irracionales, imaginarios, naturales y reales. Pueden ser conjuntos asociados a este tipo de problemas. Por ejemplo, 1, 3, 2, 4. La analogía observada es que 1 y 3 son los primeros números naturales impares. De manera similar, 2 y 4 son los primeros números naturales pares. 3, 5, 19, 23 se observan 4 números primos, donde 5 es el número primo que sigue a 3. De igual forma, 23 es el número primo que sigue a 19. A continuación veremos sucesiones aritméticas y geométricas. Las dos sucesiones más simples con las que podemos trabajar son las sucesiones aritméticas y geométricas. Las sucesiones aritméticas se caracterizan por sus términos, son formados al sumar una diferencia común. Por otro lado, las sucesiones geométricas son formadas al multiplicar a los términos por una razón común. Sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética es una lista de números con un patrón definido. Si es que tomamos un número de la sucesión y luego lo restamos por el número previo y el resultado siempre es el mismo, entonces es una sucesión aritmética. La diferencia constante en todos los pares de números consecutivos en una sucesión es llamada la diferencia común, denotada por la letra D. Usamos la diferencia común para ir de un término al otro. Si es que tomamos un término en la sucesión y sumamos la diferencia común, nos moveremos al siguiente término. Así es como los términos en una sucesión aritmética son generados. Si es que la diferencia común entre los términos es positiva, decimos que la sucesión está incrementando por otro lado. Cuando la diferencia entre los términos es negativa, decimos que la sucesión está decreciendo. Fórmula de la sucesión aritmética. Si es que queremos encontrar cualquier término conocido como el término n, en la solución aritmética podemos usar la fórmula de la sucesión aritmética para lograr esto. Lo único que tenemos que hacer es extraer o identificar valores del problema que serán sustituidos por la fórmula. Sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es una sucesión de números que sigue un patrón en donde el siguiente término es encontrado al multiplicar por una constante llamada la razón común pi. Fórmula de la sucesión geométrica. Si es que queremos encontrar cualquier término conocido como el término n, en la sucesión geométrica podemos usar la fórmula de la sucesión geométrica para lograr esto. Solo necesitamos extraer la información necesaria del problema para comenzar en la fórmula. Ejemplo de sucesiones geométricas: se encuentra el siguiente término en la siguiente sucesión: 5, 15, 45, 135. ¿Qué sigue? Dado de que 3, podemos encontrar el término que sigue después del 135 simplemente multiplicando por 3. Entonces tenemos 135.